espérate, a ver, Iván vídeo. Mourín. Ya está, toma por Ahora culo. sí, ¿estamos todos bien? Sí, ahora sí, ahora sí. Vale, espera un segundo que Ah, ahora me ah, voy a subir yo el volumen porque ahora te digo más bien bajo, claro. ay. Espera un segundillo. Vale, ¿Qué te dale, dice? dale. Ahí está, ahí te digo decentemente. Venga, pues ya está. Como ya estamos grabando, vamos a empezar antes de que se vuelva a Vaya romper tela. todo otra vez, chaval. Pues nada, bienvenidos Incriminados. Programa, no sé cuál, de la segunda temporada, ya no sé por cuál vamos, pero el caso es que este es un programa deuda, porque es uno que dijimos que íbamos a hacer y aunque pensábamos que nadie nos estaba haciendo caso, sí que la gente empezó a preguntar, oye, ¿qué pasa con el programa de los 8 escuadrones? ¿Cuándo vais a hacer el programa de los escuadrones? Digo, anda la leche, si resulta que la gente nos hace caso. Así que aquí estamos, ya, por fin, traemos el programa de los 8 escuadrones de la muerte. Y pues nada, me presento yo siempre primero porque luego dejo hablar al señor que me acompaña, así que nada, yo soy Rodrigo Palacios, este caballero que me acompaña es Iván Mourín, que hoy viene muy florido y muy atractivo con su camisa. ¿Qué pasa? ¿Vienes de la disco, tronco, o qué? No, 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 es que hay que decir que como no grabamos, esto no es en directo, estamos grabando a 18 de junio, cuando se emita esto, Has desvelado el secreto. y sí, sí, y entonces, claro, o sea, pilla temporada de verano, ya sabes, son camisetas floreadas, más en zona playera, y también tengo que decir que se me debe notar en la voz que, bueno, precisamente coincidiendo con las fechas, Sí. aires acondicionados, ventilador, Ah, ya. playa, llevo una galipandria importante. Entonces tengo aquí mi infusión, así con mi receta secreta, que por cierto, un día vamos a hablar de venenos, y Ojo, unos cierto. caramelicos que nos irá bien para la garganta en cualquier momento del programa. O sea que vas con camiseta de, no sé cómo decirlo, con camisa De de tío, de narcotraficante, narcotraficante de pero Miami. estás con tu té, ¿no? Ahí como un Sí, señor. sí. Está bien, está bien. Es la camisa de narco, o sea, es así, es tal cual. Bueno, caballero, una cosa te iba a decir. Cuando yo me he puesto a buscar sobre el tema de Escuadrones de la Muerte, una cosa que me sale enseguida no tiene nada que ver con lo que vamos a hablar hoy, No, porque los Escuadrones de la Muerte también es como se le llama a las organizaciones paramilitares en general por todo el mundo. Que la gente no se piense que vamos a hablar exacto. de terrorismo hoy, que no tiene nada que ver. No, no, es uno de los nombres generalizados para lo que es la fauna cadavérica, es decir, los insectos que forman parte de la destrucción cadavérica, ¿no? De Entonces acuerdo. recibe varios nombres, desde escuadrones de la muerte, cohortes de la muerte, pero sí que es verdad que cuando dices escuadrones de la muerte, sobre todo con las noticias, Sí. lo relaciones directamente con estas guerrillas que, bueno, que no tienen nada que ver. Excepto sí, bueno, la muerte es la relación principal que tienen, pero ya está. Y una cosa te iba a preguntar, desde mi más humilde desconocimiento, claro, yo veo que se habla mucho en el ámbito forense de los escuadrones de la muerte, me refiero, de los insectos, pero no se habla tanto de la acción de animales superiores, por lo que he leído, porque no son tan, digamos, útiles a nivel forense, ¿no? O sea, porque los animales ya, digamos, grandes, ya carroñeros, ya pueden Sí, atacar a un cadáver en un claro, momento o sea, más no aleatorio. puedes, o sea, simplemente sí que para hacer comparación de ciertas lesiones sobre el cuerpo. O sea, por ejemplo, cuando Ya, ha habido ataques sobre un cuerpo, a veces se ha visto dentelladas y claro, también se ha descartado el tema de mordeduras humanas, ¿no? Que puede vale, producirse a lo mejor en el momento de un ataque, una defensa, etcétera. Entonces se vale. tiene que hacer esos cotejos y se extraen pelos que se encuentran para descartar y entonces a veces ves que es Ah, de vale. fauna. ¿No? Que Vale. forma parte de... Pero no, no se tiene en cuenta para un análisis, porque hay que decir que, claro, ¿cuál es la función de los escuadrones de la muerte de cara a lo que es el sistema forense, ¿no? O sea, lo que es la medicina legal. Y es la que sirven, lo que es la entomología forense, el estudio de los insectos, que, como bien decía, participan en la destrucción del cadáver Ujú. y que sirven para dar una datación del momento de la muerte, ¿no? Es decir, porque hay ciertos insectos que participan en diversas etapas de la Vale. destrucción del cadáver. Y entonces, claro, como por ejemplo en el caso de las moscas, que Sí. ahora hablaremos, Sí. es importante pues ver el estado de la larva o si Vale. ya se encuentra el estado de pupa, es decir, de capullo, Vale. o si ya está en estado adulto. Entonces todo esto hay que mirarlo, que como pasaba con el tema de la descomposición, la momificación y todo esto que hablamos en su día, Sí. también un factor importante, importantísimo, es el clima. El clima y el lugar Vale. donde se produce, porque claro, a mayor temperatura,
el proceso de aparición de insectos también será más rápido y entonces, claro, esto puede alterar, ¿no? Puede alterar El la transcurso fecha, de... la, Vale, la bueno, fecha, claro, o sea, te puede ya. alterar la fecha de que se ha producido la muerte. O sea que en todo caso, para entendernos un poquillo, podríamos decir que los insectos interesan más a nivel forense porque son más ordenados, ¿no? Y Sí, exacto. O cumplen sea, más los suele, tiempos. sí, aunque hay etapas en las que coinciden algunos de los Vale, insectos, sí vale, que es verdad que en algunas son muy concretos, ¿no? Ahí empiezan a aparecer insectos nuevos, otros se van. vale, Entonces es importante, es muy importante esto, ¿no? Y luego además vale, bueno. que también a veces a nivel toxicológico son importantes porque también afectan a los insectos, ¿no? En su desarrollo o, por ejemplo, en la participación de la descomposición. Entonces, no es solamente la datación, sino pues también pues puede ser a nivel toxicológico, porque claro, cuando ves que no participan cierta especie, cuando Sí. debería estar ahí presente, pues entonces, claro, te llama la atención. Una preguntilla, ya que dices esto. Ahora te dejo que empieces con el tema, pero es que me lo has dicho y me ha saltado inmediatamente. ¿Esto también quiere decir que los insectos pueden verse, no te digo afectados, pero que pueden a lo mejor si una persona pues ha sido envenenada, los insectos pueden comer de ese veneno o de los restos de ese veneno? ¿Puede haber algún cambio que se pueda detectar a nivel de entomología forense o esto ya es enrevesado lo que te estoy preguntando? Es un poco enrevesado, pero sí que puede Ah, haber en algún caso algún tipo de alteración. vale, vale, entendido. Vale, pues te dejo que Vale, sí, empieces pero es ahora más, ya. Sí. realmente la función es la de, pues eso, analizar, por ejemplo, el periodo larvario, ¿no? Lo que te decía, para sobre todo en los primeros inicios, o las primeras etapas de la De la descomposición del descomposición. cuerpo. Vale, 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 comprendido, comprendido. Venga, pues vale, Vale. vamos a entrar en materia. Entonces, ¿por dónde empezamos? Bueno, empezamos por dónde vamos a empezar, por el principio. No sé cuál es, Mira, por eso pregunto. no, es una ciencia que empieza, bueno, pues realmente como ocurre realmente con la medicina forense y la investigación, ¿no? A partir del siglo XIX es cuando empieza a tener un auge, ¿no? Un auge más, Vale. más potente. Además, claro, estamos hablando de una época donde hay un mayor interés científico y sobre todo un mayor interés científico en el campo criminal. Y entonces es un entomólogo francés en el siglo XIX, Jean-Pierre Bernin, quien se da cuenta de que durante la descomposición del cuerpo o la destrucción del cuerpo, en ciertas etapas están participando siempre el mismo tipo, o la misma especie de insecto, ¿no? Ok. Entonces, es a partir de aquí cuando empiezan a hacer pues, una serie de pruebas para demostrar que los insectos, a través de esto, se puede descubrir precisamente por la etapa, o sea, la fecha aproximada en Sí, la que se ha producido la muerte, ¿vale? Y sobre comprendido. todo por lo que te digo, ¿no? Con el tiempo, pues ya van investigando lo que es lo que te digo, cómo luego afecta al cuerpo si le aplicamos X temperatura o, por ejemplo, si se encuentra tapado con una lona. De esto Ujú. hablaremos. Después, recuérdame la granja de cuerpos, ¿vale? Vale, me lo apunto, sí. Que esto es importante. Vale. Entonces, a través de los diversos especialistas que fueron surgiendo, crearon un sistema, ¿no? Para catalogar, por decir, las etapas en Vale. las que van participando estos escuadrones. Por ejemplo, Mengmin tiene la suya, pero quizás una de las que lo explica de una manera más sencilla es el Ujú. sistema Leclerc, que lo divide en 5 etapas, ¿no? La primera, que es la fase necrófaga, donde los insectos lo que hacen es atacar al cadáver. Es en Vale. esa primera fase pues, en la que el cuerpo se empieza a descomponer. Vale. ¿Vale? O sea, empiezan pues Comer, a ya despedir, comen. a despedir olor y entonces, claro, porque las moscas, incluso con los moribundos, ¿no? Se acercan al cuerpo y depositan huevos en las partes Ah, blandas, no ¿no? es Es decir, por alimentarse ejemplo, solamente, también es. No, vale, vale, no, no, vale. depositan los huevos. Lo primero son las moscas que Vale, lo que hacen es depositar las larvas, vale, entendido. ¿vale? Para que las larvas, o sea, los huevos, para que entonces eclosionen y las larvas empiecen a alimentarse del cuerpo y Vale, entonces tengan toda la fase ahí. vale. Por eso no es la primera vez que, por ejemplo, incluso he conocido anécdotas por parte de algún enfermero que hablamos precisamente anteriormente, en el capítulo anterior, sobre los juguetes sexuales, Ah, de personas pues que estando en vida, pero que ya le quedaba muy poco, las moscas habían depositado huevos y ya tenían larvas en ciertas zonas donde habían úlceras, por ejemplo, ¿no? ah, Entonces vale. depositan en zonas, por ejemplo, como las cuencas oculares, la nariz, la boca, zonas donde hayan heridas, por ejemplo, en Ya, este caso que nos interesa, pues en puñaladas, disparos. ya. Zonas que son sensibles, ¿no? Y sobre todo zonas de mucosas, como Vale, por ejemplo la vagina, el ano, o sea, zonas así. La vale. segunda,
sería los necrófilos, ¿vale? Que aquí lo que hacen es participar en alimentándose de los necrófagos, es decir, de estos insectos que participaron en la primera etapa, Ah, vale, ¿vale? entendido. Ok. Después, en la tercera, tenemos los omnívoros, que se alimentan tanto de tejidos muertos como de necrófagos, Vale, vale, ¿vale? vale, O, vale. o a lo mejor se alimentan solo de tejidos muertos y otros de necrófagos, o puede ser Vale, de ambos, ¿vale? vale. La cuarta, que son los oportunistas. Los Ajá. oportunistas quiere decir insectos que a lo mejor no tienen interés ninguno de alimentarse, pero utilizan el cadáver como refugio, ¿sabes? Para, pues bueno, para crear su nido. Ah, Y entonces, vale. pues van, pues empiezan pues a criar ahí y luego, pues una vez que ya no les interesa, abandonan el cuerpo y ya está. Vale. Y ya lo que, bueno, que en el fondo es lo que tú decías antes, los accidentales. Ujú. Accidentales, es decir, otros animales que participan en la Sí, descomposición, ¿no? Bueno, en la destrucción no en la descomposición, la destrucción del cadáver. Pues, por ejemplo, los zorros, los lobos, vale. osos, cuervos. Ujú. Cualquiera que vea, cualquier animal que se sienta atraído por el olor del cadáver, lo que hace es pues participar, ¿no? En la destrucción del Vale. cadáver. Entendido. ¿De acuerdo? Pero claro, sobre todo lo que son más comunes, y Ujú. como te digo al inicio, es la mosca. O sea, son lo que se dicen los dípteros, es decir, sobre todo lo que es la mosca azul y la mosca verde, que Vale. lo que hacen es eso, ¿no? O sea, poner los huevos, lo que te decía, ¿no? Que claro, esto tienes que pensar que, como te decía antes, va por etapas. O sea, Sí, principalmente son cuatro etapas. La primera, que es lo que se llama la sarcofágico, ¿vale? Que va hasta los 3 meses, que aquí principalmente es lo que te digo, participan las moscas, entre otros insectos, pero son las que más participación tienen. vale. Por eso cuando, por ejemplo, vemos en una película de las que están, bueno, pues tienen una buena documentación, Sí, vemos en los cadáveres, ¿no? Por ejemplo, cadáveres humanos o cadáveres animales, moscas, o sea, sí, muchas moscas. sí, Bueno, no hace falta ir mucho más allá, es decir, por ejemplo, cuando vamos a ciertos, por ejemplo, carnicerías o si encontramos algún animal muerto en la playa, por ejemplo, un pez, que sí, ves a veces las moscas ya por allí rondando y tal, es por esto, sí. porque se ven atraídas y por el olor y lo que hacen es depositar los huevos para, bueno, pues para poder criar su nueva progenie, ¿no? O sea, crear y criar su nueva progenie. La segunda etapa, que es el dermesteriano, ¿vale? Que va del tercer al cuarto mes, ¿vale? Que Vale, aquí, bueno, pues participan ya también coleópteros, es decir, pues escarabajos y, por ejemplo, vale, polillas. vale, El tercero, que es el silfiano, que vale, aquí va del cuarto mes al octavo. Aquí volvemos a tener dípteros. Dípteros, es decir, son moscas vale, y insectos de dos alas. vale. Y los escarabajos. Los escarabajos también están muy presentes, que luego ya cuando vayamos a hablar de cada uno de los escuadrones, ya Vale. verás que además hay algunos que tienen nombre muy curioso. O sea, no nos vamos a adentrar en toda la colección de insectos, pero sí que hay algunos que son más característicos, ¿no? Por O ejemplo, sea, hay es uno que se una, llama... es muy amplio esto, quiero decir, Es muy vamos a amplio. resumir, pero es muy amplio. Vale, Es vale, muy entendido. amplio. Vale. Entonces, por ejemplo, uno de los más comunes es el tenebrio. O sea, ya con Mm. ese nombre ya te lo puedes decir todo, ¿no? Y ya la última fase, que va de los 6 a los 12 meses, que son la fase o el periodo acariano, que bueno, Vale. como bien puedes imaginarte, aquí ya forman parte los ácaros, arácnidos, etcétera. Vale, entiendo que luego a medida que me vayas contando cada fase me irás contando también en qué estado más o menos está el cuerpo, ¿no? Sí, sí, Vale, podemos hacer una, más o menos, una, digo, sí, supongo que una dependerá de un... aproximación. A ver, entiendo todo esto, por cierto, que ya sé que lo comento siempre, pero es que me gusta recordarlo. Aquí siempre hablamos de un tipo de cosa que ocurre cuando muere alguien y hay un cadáver, pero en realidad, como decimos siempre, esto es multifactorial. Como tú bien has dicho Eh, antes, por un lado está el clima, por otro lado están los fenómenos cadavéricos que ya comentamos en otro programa, como puede ser la momificación, no sé qué. O sea, hoy nos vamos a centrar en los escuadrones, pero esto claro. evidentemente es multifactorial, es muy complejo. Es muy, claro, es como, exacto, en el fondo si nos volvemos al especial que hicimos sobre autopsias, Sí. ahí te das cuenta de eso, ¿no? De que, por ejemplo, en zonas muy frías, Ujú. que precisamente la conservación del cadáver es Ya, mayor, ya. es porque el cuerpo no entra en fase de descomposición, al Vale. no entrar en fase de descomposición no crea ciertos olores Ya. para que atraigan a los insectos, sin contar que
como es lógico, o sea, muy bajas temperaturas tampoco vas a encontrar ciertos Claro, insectos. Por no claro. decir, la gran mayoría de los que participan no los vas a encontrar ni de broma. Vale, Entonces, vale. claro, no van a participar en la descomposición en la descomposición, no, en la destrucción del cadáver. Vale, vale, ¿Vale? vale. Entonces, Entendido. Si nos vamos a la primera fase, ¿vale? O sea, al primer escuadrón de la muerte, como yo te Sí, decía, sí. principalmente está formado por lo que son los dípteros, es decir, los insectos de dos alas, donde tenemos principalmente por la mosca azul y la mosca verde Vale. para, pues, como te digo, ¿no? O sea, para depositar los huevos y alimentar y que las larvas se vayan alimentando de lo que es la carne más reciente. Y después también, pues ya cuando se encuentra pues, en un estado pues, de cierta putrefacción. Que por cierto, luego también, si nos da tiempo, esto sí que será muy breve, Sí. también hay una fauna cadavérica concreta que se llama la fauna cadavérica hídrica, que es la que participa cuando el cadáver está en el agua. Ah, ojo. Vale, interesante. Eso Claro, también porque es interesante, ahí ¿eh? Yo es creo que es otro rollo, interesante claro. Ahí no hay moscas, claro. porque, claro, o sea, cuando ves ciertas imágenes, sobre todo cuando ves ciertas imágenes en cine y series, te das cuenta de eso, de lo que te decía antes, ¿no? Del nivel de, De de asesoramiento documentación. y Ya. de documentación que hay, ¿no? Porque, claro, hay cosas que piensas, ostras, ¿y esto es posible? Sí, sí, es posible. Pero bueno, ya llegaremos a esa parte. Vale, Y vale, entendido. después, aquí en esta fase también es cuando pues ya también hay presentes ciertos escarabajos, ¿no? Para que participan bueno, pues en las primeras fases de destrucción. Esto pasa en los primeros días, las primeras semanas, ¿vale? Vale, 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 comprendido. ¿Este ya sería el segundo escuadrón o todavía no? No, este es el primero. Este Este es es el el primero. El primero, segundo vale. escuadrón, el segundo escuadrón nos vamos ahora que aquí seguimos teniendo escarabajos, Ujú. seguimos teniendo moscas. Vale, solo que son Y aquí otras la carne es diferentes. cuando. Aquí sí que la carne es cuando realmente se encuentra en un estado de descomposición. O sea, Vale, aquí sí que comprendido. ya podemos decir que el cadáver está jugoso, porque es la Vale. mejor manera de definirlo, ¿vale? Cuando ya sí que pues Sí, sí. está correoso, o sea, sí, a ver, No, es no, una manera se ha entendido diferente, ¿no? perfectamente. Pero es Sí, la sí. manera quizás más visual que nos puede venir a la cabeza. Es decir, tú Sí, imagínate que dejas una pechuga de pollo al sol sí. durante unos días y tú ya verás cómo se queda esa carne. Y verás toda la cantidad de insectos que va a traer. Pues es así. Perdona, una preguntilla. Es verdad, esto me gusta que lo hayas comentado porque tanto hablando contigo como hablando con el policía este con el que hablo Sí, siempre, una vez que os hice una pregunta sobre temas de cadáveres y tal, los dos me decíais, a ver, por ejemplo, nosotros cuando comemos carne, ¿no? Y no recuerdo exactamente qué me decíais, pero me decíais algo así como, tú cuando comes carne, esa carne todavía no ha empezado el proceso natural de... O sea, es decir, nosotros estamos acostumbrados a ver la sí, carne en una situación en la que en la naturaleza no la vas a ver jamás. Porque evidentemente se ha matado al animal, se ha metido el filete o lo que sea en un envase, se ha puesto al frío y claro, claro, tú no ves lo que le ocurre a la carne, tú te la comes antes de que empiece siquiera a tener esa primera fase. Por eso no tenemos esta familiaridad. Pero luego la realidad es claro. lo que tú dices, ¿no? Que si tú dejas un trozo de un filete ahí tirado, le pasan una serie de cosas parecidas a las de un cadáver, supongo que No, a lo no, es que mejor es igual. terrible. Yo me acuerdo de una ocasión Sí, que estaba en mi coche y de repente un día empieza a oler eso. ya, Terrible. O sea, una ya. peste. Y yo, ¿pero dónde viene? Digo, aquí huele a muerto. Aquí huele a muerto. Yo pensaba que a lo mejor pues algún animal que se había metido debajo del capó, Sí, ¿no? claro, Porque una además rata, lo que llevaba el coche, sea. llevaba un tiempo que no lo cogía y tal. Y claro, no lo cogía porque había tenido una lesión en el hombro y no podía Conducir, podía claro. conducir. Y como Sí, soy el único que conduce, pues entonces, que tiene carne, pues el coche se quedó en el garaje sí, y estuvo allí. sí, sí, claro. Y yo pensé, digo, ostras, digo, aquí se ha muerto o algo. Ya, Digo, vamos, fijo. ya. No, no, miré, digo, joder, digo, no, nada. Y me iba volviendo loco, me iba volviendo loco, hasta que me da por mirar en el maletero. Y justo debajo de unas bolsas, porque llevo ahí bolsas pues para comprar y tal, que las llevas Como pegaditas y tal, todos, claro, sí. un paquete de pechugas de pollo. Ah, que ya no parecían pechugas de pollo, Estaba supongo. eso, Claro. ¿cómo estaba eso? Madre mía. ¿Y habían llegado Y bichos el ahí dentro? olor, Sí. ¿eh? ¿Habían Sí, entrado sí, ya habían llegado, bichos? sí, habían entrado bichos y el olor era terrible. Pero terrible, ¿eh? O sea, quitar el olor del coche fue espectacular. Es que esto enlaza con otra cosa que te iba a preguntar antes. Siempre estamos hablando de escuadrones de la muerte, evidentemente a la intemperie, digamos. Pero claro, supongo que habrá entornos en los que te pueda ocurrir que a lo mejor un escuadrón lo tenga difícil para llegar. Lo que pasa es que por lo que tú Claro, me estás diciendo son cabezones. O sea, los son insectos cabezones. Tú entran. piensa que además son animales pequeños y Sí, siempre suele haber algún recoveco por donde se pueden colar.
¿vale? Porque, por ejemplo, o sea, te llama mucho de zonas que tú piensas que son muy herméticas y al final te encuentras un bicho dentro y dices, ¿y esto por dónde demonios se ha metido? Y Claro. es que aprovechan la mínima. Ya, 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 ya. O sea, el olor realmente les atrae desde un exterior, desde, o sea, no les importa. Ellos buscan la manera de llegar ahí por Sí, sí, donde esto es sea. como cualquier, pues eso, como cualquier insecto, cualquier animal pequeño que, bueno, que aprovecha el mínimo descuido, el mínimo agujerito para poderse colar. Pues eso, porque está llamado por el alimento, pues lo que hace es eso, es colarse y ir al sitio. Entonces, sí, sí, o sea, no veas, la que te lían es espectacular, o Es sea, es una espectacular. cosa, Vale, es vale. espectacular. Pero Vale, bueno. entendido. Continúa, que te he interrumpido, sí. Entonces, llegamos a la tercera fase. O sea, aquí ya empezamos a que digamos que ya han pasado pues esos 3 meses Vale, y sí. tal. Entonces, aquí ya tenemos el que te había comentado antes, el Ujú, tenebrio. Es uno de sí, los escarabajos que está presente. Es un escarabajo, además, alargado, vale. de un color marrón negruzco. Seguro que lo Lo, habrás visto lo voy porque a buscar, se, sí, se sí, ven, seguro. se ven por la calle, ¿eh? Y a veces cuando veo zonas donde hay tanto, digo, uy, digo, aquí hay fiesta. Ah, pero tú, bueno, claro, aquí es que me salen, lo primero que me salen son las larvas, pero el escarabajo ya Sí, sé cuál es, si es el típico sí, sí, escarabajo, sí, el un poco más tenebrio. O sea, hay, largo. hay muchos, hay muchos. Sí, sí, sí. Las mariquitas, por ejemplo, también participan en esta fase. Es Ah, curioso, ¿verdad? O sea, este animalito sí. tan Tan majo, mono, que además tan. va muy bien, por ejemplo, para atacar los pulgones. O sea, se Sí. utiliza en jardinería. Hay gente que, por ejemplo, que tiene invernaderos y lo que hacen es compran, que las venden especialmente, Mm. mariquitas para soltarlas allí dentro y entonces que ataquen al pulgón, ¿vale? Para Vale, vale. proteger las plantas, porque no atacan las plantas. Es que de hecho hace poco escuché en un podcast que la mariquita es uno de los animales más con más porcentaje de efectividad a la hora de capturar a su presa. Cuando se hace un Sí, estudio sí. tal, la mariquita es voy a por este, me lo como. O sea, no es como, no sé cómo decirte, como un león con una gacela, que a veces la caza, a veces Sí, no. No, no, la mariquita debe ser una bestia. O sea, es una bestia letal. es una bestia Es una letal. Ahí bestia donde la letal, es una ves. bestia letal cookie. La ves ahí tan maja, con ese rojo, esas pintitas tal, y luego es un depredador de narices. O sea, es una Con esto fiera. si algún día nos ponemos a sacar merchandising de incriminados, tenemos que hacer uno con la mariquita ahí, Con la mariquita, el vamos, yo la asesino llevo, letal cookie. llevo una camiseta orgulloso. Sí, 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 sí. Efectivamente. Ya te digo, es un depredador cookie. Vale. Después tenemos los lepidópteros, que eso es muy curioso por lo mismo, porque pensamos, ostras, las mariposas. Las Ah, mariposas ya. forman parte también de, Vale. de, de esta fase, De ¿no? este Y grupo, sí. las polillas Vale. también. O Vale, sea, vale. también forman parte, ¿no? Aquí, además, es que esta parte, estos animales, bueno, estos insectos en concreto, los encargan de comer los restos de piel. Por eso te digo que ya se ha pasado esta fase Ya, más juegos. putrefactiva. Sí. Y los cartílagos. Vale, vale, vale. Claro, o sea, tienen que llegar hasta los cartílagos. Para eso tiene que haber venido Claro, alguien. Claro, claro, ya te entiendo. claro, Vale, claro. vale. Entonces, por eso te digo, o sea, todo esto van siguiendo, pues, Sí. esto es Vale, vale. como, ¿cómo decirlo? Es como meterte en un restaurante de buffet que vas Sí. por turnos, ¿vale? Y el último turno no le queda una leche. Pues esto es lo mismo. Lo que pasa que, claro, ahí sí que van en orden y cada uno va a comer lo que realmente le apetece. Vale, vale, vale. Aquí, Entendido. en el buffet, ¿no? En el buffet es como un juego de tronos, es decir, el que llega al último, pues se lo pierde. Pero bueno, pero viene a ser así, ¿no? Es decir, Sí, sí, van sí, 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 sí. arrasando con todo. Vale. Entonces, hasta que al final eso queda reducido pues a polvo, que es la finalidad, ¿no? O sea, la destrucción absoluta del cadáver. Y hasta Porque. Sí, dime, dime. No, dime tú. No, te iba a preguntar. Estaba pensando en algo que no tenía nada que ver, que era en los buitres, que también tienen Sí, un orden, aunque depende de dónde, en qué lugar del mundo estés, ¿no? Pero recuerdo que en España una vez me lo contaron y bueno, pues el primer buitre que llegaba era no sé cuál, tal, tal, y el último que venía era el quebrantahuesos, precisamente porque se llama así por sí. algo. Lo que te iba a preguntar era eso. Supongo que llegaremos a esa fase, pero lo que me quieres decir es que hay un escuadrón de la muerte que ya el hueso o sea, es el que se Sí, ese encarga es el de. último. Ese es Vale, el octavo. Y de además acuerdo. que cuando sepas cuál es el bicho que participa, lo vas a flipar. Vale, no digas nada, venga, no hacemos spoilers. Sí, Sigue, sigue, que sí, es lo que vas a flipar. te Porque interrumpo si y hemos hablado de, acelero. la, de, las de las mariquitas y del tenebrio, de este escarabajo tan. Sí. Entonces cuando veas zonas donde pululan a patadas, sobre todo en parques, te vas a hacer una idea posiblemente de por qué están por allí. Vale, no me lo cuentes todavía, no me lo cuentes todavía. No te lo Sigue, voy a sigue. contar. Venga, sigue, sigue. Cuarto escuadrón de la muerte.
Vale. Como ves, es eso, no andamos tampoco demasiado en las No, especies, tranquilo. Asumo que porque como estás es esto, a nivel saltándote de cosas tecnicismos, porque... Sí. estos latinajos que tienen y todo, es todo, Ya, es ya. una historia. Vale, Y es vale. más fácil ir directamente al tipo de insecto Sí. principal que empieza a formar parte, porque es lo que te digo, muchos continúan en otras fases y lo que hacen es añadirse, mientras otros pues a lo mejor se van, otros Van permanecen, ¿no? llegando, sí. Pues en el cuarto entra un nuevo escarabajo que es el Tinidae, muy parecido al Tenebrio. Ujú. Y este entra aquí porque aquí ya empieza a alimentarse de restos duros, ¿vale? O sea, por ejemplo, como los tendones o el pelo. El pelo es muy duro, es un elemento muy resistente. En mi cabeza no, pero es así. O sea, Bueno, ¿me entiendes? pero en tu barba sí. En mi barba sí. Es un Vale. pelo, yo con un pelo de la barba, vamos, te estrangulo. Es duro esto, vamos, como el Vale, vale. alambre, es hilo de pescar. Pues es así, entonces Les se cuesta alimentan más. de Sí. tendones y de pelos porque es eso, es un elemento muy duro y entonces forma parte de este escuadrón el Tinidae. De De escarabajo, acuerdo. que es eso, es muy similar al Tenebris, pero, pero bueno, ¿no? Que cumple esa función. Lo que pasa es que ahora, según me lo estás contando, claro, estoy pensando, si ninguno de los anteriores se ha alimentado de pelo, la descomposición del cadáver debe ser particular en el sentido de que a lo mejor, tú imagínate una cara, ¿no? Pues la cara, claro, se ventilarán, evidentemente los ojos será de lo Las partes primero. blandas, es que primero piensa que Claro, las partes blandas, o sea, lo sí, más blando, lo más tierno, se van a encargar las moscas. Que es ya, por eso que te digo que depositan los huevos, ya, porque es eso, porque son partes blandas, son partes que todavía conservan, por ejemplo, líquido. Y entonces ya. lo que hacen es depositar ahí los huevos y en el momento en el que eclosionan, la larva tiene comida fresca. Vale, vale. Y fácil de ¿Vale? Tiene digerir porque comida fresca y evidentemente, entonces claro. ya pues se reproducen, nace una nueva mosca, la mosca deposita nuevos huevos y entonces es un ciclo. Ya, 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 ya. Pero a lo que voy es a que entonces, por lo que tú me estás diciendo, cuando están empezando a comerse la piel, si todavía no se están comiendo Sí. los pelos, Sí. habrá No, no, van primero a cadáveres. por todo, exacto, van primero a por todo lo tierno. Las primeras fases van a por eso, ¿no? Van a por a por la comida más jugosa. Con lo cual, no, es que ahora estoy pensando, cuando yo he visto en alguna película el típico cadáver, por ejemplo, con barba, que Sí. ya está completamente desfigurado, pero Mm. todavía tiene barba. O sea, eso está Sí, bien eso es porque documentado, eso todavía, sí, tiene eso es porque sentido. todavía no han entrado a participar En la en, parte, sí, 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 los que se comen la parte. Vale, vale, ¿no? Que me en parecía esta curioso esto. parte. Entendido, Sí, vale, vale. sí. Quinto escuadrón, las hormigas. Las hormigas, que Ojo. es un grandísimo depredador también. O sea, realmente yo tengo una granja de hormigas y las he visto cazar y es impresionante. Sí, O sí, sea, sí, no, sí. además eso, o sea, trabajan en equipo y aquí lo que hacen es eso. O sea, no comen el cadáver, lo que hacen es despedazarlo. Y Y se despedazarlo, lo... entiéndeme, porque claro, cuando hablamos de Sí, despedazar, y pero se lo claro, o sea, llevan. pequeñitos con sus tenacitas o sea, sus pinzas, tenazas no, perdón, sus pinzas, lo que hacen es arrancar por la parte que quieran llevarse al nido y entonces llevar el alimento allí para que, bueno, pues alimentar a la reina y a otros miembros de la colonia para luego, pues... No, no, y sobre estoy... todo es eso, o sea, yo está probado, por ejemplo, la reina Ujú. deposita más huevos porque la reina se fecunda una única vez. Vale. Son animales muy curiosos y además son Sí, animales que sí. los ves trabajar, en la forma de trabajar, además hipermeticulosos, eso es increíble. Y lo que hacen es eso, ¿no? O sea, una vez que es fecundada una única vez la reina y va depositando huevos. O sea, va depositando. Y cuando llega temporada por ejemplo, de verano ahora, se vuelve loca poniendo huevos. Pero sobre todo, cuando más pone, es cuando, por ejemplo, se alimenta de otros insectos. ¿Sabes? De esto de que a lo mejor se les cuela una mosca o cualquier cosa. Y ya te digo, son unas bestias, ¿eh? O sea, No, la verdad que son unos animales. despedazan todo con una facilidad A mí, yo, impresionante, una yo fuerza. con las hormigas me quedo tonto simplemente observando lo que hacen. O sea, a veces ves una Sí, hormiga o varias, porque a veces les da por llevar la misma cosa entre varias. sí. Y no recuerdo cuál era la proporción de fuerza que tenía una hormiga, No, no, es pero brutal. Yo las he visto con es piedras, ¿eh? Apartar piedras que sí que son bestias. que tienen el hormiguero, apartar piedras para hacer caminos nuevos y es impresionante. Y hace muchísimos años que los tengo, ¿eh? Tengo el Pues mismo, que, es la a mí me misma granja de regalaron, hormigas. me hacía ilusión lo de la granja de hormigas, me regalaron una granja de hormigas, pero debe ser que a mí me tocaron las hormigas MacGyver porque las metí dentro y el día Sí. siguiente no estaban. O sea, se No, no, es que cortan, son, son, se son piran. unas hachas precisamente intentando buscar canales de fuga. Sí, 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 Y sí, tienen, tío. y claro, yo a veces las escucho por eso la fuerza, ¿no? Sobre Ya. todo los que se llaman los que son los soldados, que Ujú. tienen una cabeza grande y les ves Sí. las pinzas y lo que hacen es
escuchar, por ejemplo, un clac, clac, y es de intentar morder el metacrilato, o sea, pegarle unos pellizcos, Lo siguen intentando siempre. pero brutales, brutales. Hace tiempo esto no tiene nada que ver, pero bueno, es curioso las aplicaciones que tiene esto. Yo estuve leyendo un artículo que hablaba sobre lo que se llama, esto tiene un nombre, biomimética creo que le llaman, ¿no? Que son unas aplicaciones, la imitación de la robótica fijándose en la naturaleza. Y entonces, uno de los elementos que intentaban imitar eran las hormigas, porque las hormigas individualmente, o sea, eh, a nivel de individuo son muy básicas, cada individuo tiene Sí, unos cometidos muy limitados, pero a nivel de hormiguero es como una especie de inteligencia colectiva. Y esto se ha intentado aplicar en los robots y se ha visto que es muy útil porque el hecho es que si tú tienes un montón de elementos con funciones muy básicas y los pones a trabajar juntos, de manera casi aleatoria empiezan a ocurrir funcionamientos como muy bien pensados, ¿no? Y con las hormigas pasa esto, que a lo mejor hay una que lo único que tiene que hacer es encontrar comida, ya está. Pero a base de sí, una serie de historias que nos vamos a meter ahora, acaban encontrando el camino más corto hasta la comida. Entonces ya vienen todas las demás directamente hasta la comida. Entonces llegan pronto hasta la comida. Lo que tú dices, despedazar. Una despedaza, otra empieza a llevarse trozos, otra no sé qué. sí, sí. Y vamos, me imagino que son uno de los escuadrones más interesantes en este mundillo del que hablamos hoy por eso, ¿no? Porque están más organizadas que los anteriores y no sé si que los siguientes, eso ya me lo dirás tú. Sí. Vale, Bueno, vale, ok. no, a ver, los siguientes, que es el sexto escuadrón, Sí. es interesante también, porque aquí es cuando ya tenemos los ácaros. Los ácaros y arácnidos. O sea, y además también hay garrapatas. Hay garrapatas, pero por ejemplo, pues hay arañas, escorpiones en según qué zonas. Ah, Y principalmente aquí lo que hacen es alimentarse de los restos de larvas de otros insectos. Es decir, de, entendido. Por eso llegan ¿vale? O a... sea, Vale, hace como, pues eso, son como depredadores o carroñeros casi vale. de los otros insectos que han quedado por allí y que ya no tienen una función real dentro de ese cuerpo. O sea que no van al cadáver en principio, este escuadrón que viene No, ahora. estos no, a ver, no tienen, suelen alimentarse lo que te digo, o sea, De los que han venido. de los restos de las larvas que Vale, han vale, quedado vale, por allí. vale. Vale, comprendido, vale, vale. ¿Y entonces por cuál vamos ahora? ¿Vamos por el quinto? Ya Por no el me acuerdo. séptimo, Por el séptimo vamos ya por el vamos. séptimo, vamos por el Vale, séptimo. venga, dale. En el séptimo, aquí empieza a formar parte lo que son las mariposas nocturnas. La mariposa nocturna es como si fuera una especie de polilla. Es que Ujú. más bien creo que es una polilla. Se llama Vale. mariposa nocturna, pero es como una polilla, pero además es muy curiosa. Además, hace poco subí un vídeo a TikTok porque había un montón Sí, por la zona donde yo vivía y sí. parecían colibrís. O sea, porque tú los veías, Ah, pues eso, o sea, con un vuelo muy controlado y ya. con ¿cómo decirlo? Con un conducto bucal Sí. súper largo, Ah, que ya sé pasa, cuál por ejemplo, dices, con los ya. colibrís Sí, con el pico, ¿no? sí, 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 sí. Pues igual, pues estos forman parte de esta fase de los escuadrones. O sea, forma ¿Y, parte de la séptima. y estos de la séptima qué es lo que hacen? O sea, estos que me dices Pues ahora. ya realmente es alimentarse casi de los últimos restos del cadáver, porque en esta fase ya apenas queda nada del Vale, cuerpo. O sea, vale, vale, aquí vale. ya piensa que ya se han comido tendones, han comido cartílagos, todas las partes blandas ya están. Es decir, aquí ya es prácticamente restos. El final del buffet, ¿no? Ya solo queda Sí, sí, pasta y lo que no quiere sí, nadie. sí. Sí. O sea, estos, o sea, lo que es el escuadrón séptimo y el octavo ya son los restos puros y duros. O sea, ahí ya no hay gran cosa. Vale, Ahí ya vale, vale. principalmente es piel, algún tejido duro que pueda haber quedado, que no se haya... Tú piensas que en ese momento, si te queda por casualidad alguna porción de carne, es casi como si fuera cecina, podríamos decir, ¿sabes? O sea, es carne dura, es carne que no... Sí, pero ¿y el interior? Porque recuerdo, claro, es que yo no recuerdo en qué momento empezaba a licuarse el interior del cadáver, pero supongo que eso también se lo han cepillado ya, los escuadrones Sí, no, anteriores. Eso ya no queda nada. de eso ya no queda nada, eso ya está pasado de sobras. Vale, Y ya el último, que aquí es cuando te digo yo lo del insecto curioso. vale, em, que es uno de los que participan, porque aquí lo que quedan ya es restos de piel y hueso. O sea, vale. lo que te digo, ahora ya lo que queda es convertir el cadáver En en polvo. lo que es polvo. Vale. O sea, cuando realmente el hueso, si te queda hueso ya es quebradizo, ya no hay nada. O sea, no queda tuétano, no queda nada. O sea, es lo más parecido a cuando encuentras un palo seco, Sí, sí, una sí, sí. rama Sí. quebradiza, que no.
que ha perdido toda la jugosidad, que Sí. realmente rompe con una facilidad increíble, es lo que queda, o sea, te queda nada. Es la cochinilla. Ostras. El bicho bola, Sí, que sí, sí, tanto sí, nos sí. gusta, Otro y sobre insecto todo a los cookie. niños, Sí, a mí me mola un montón ese bicho. sí. Y pues sí, sí, la cochinilla es uno de los grandes responsables de la reducción completa del O sea, cadáver, de los que es el que. en su fase final. Ostras, pero destrozar el hueso debe ser complicado, ¿eh? No sé cómo lo hará, pero vale, vale. Pero la cochinilla es el más importante, digamos, pero hay más en este escuadrón. No, no, o sea, hay más, pero ya principalmente son de familias muy similares a las cochinillas. O sea, no tienen. Aquí ya no. Piensa que aquí ya casi todos los insectos han abandonado el campo. Entonces, que, claro, o sea, cuando tenemos tanta cochinilla ahí concentrada, en algunas zonas, por ejemplo, a mí me ha pasado de ver, pues por ejemplo, en un campo X, y Sí. ya no digo cementerios, tanta cochinilla por ahí rondando, digo, aquí hay seguramente algo de alimento. Y algo ha De pasado, alimento ¿no? Puede haber posiblemente pasado será algo. óseo. Ya, Claro, ya, puede ya, ser ya. cualquier cosa, ¿sabes? O sea, desde un topillo que haya Ya. fallecido en alguna de las galerías a cualquier, pues eso, cualquier animal que pueda servirles de, o resto de Es animal, mejor que, dicho, claro, es lo que te iba a decir, que a lo de mejor cuando masacre. tú ves a las cochinillas ya no se ve prácticamente nada, porque si llegan y ya lo que queda Nada, son trocitos, dices aquí, algo ha claro. pasado, ¿qué ha pasado? No sé, pero algo ha Claro, pasado. no, bueno, pues se meten, pasa lo mismo que hablábamos antes de los otros insectos, ¿no? En general, Ya, lo que hacen es colarse, acceder, claro, ya. se cuelan y ya está. Entonces, pues a lo mejor es estar en el subsuelo y entonces se está alimentando. Claro, claro, efectivamente. Oye, por cierto, una cosa, que antes esto lo he dejado un poquito en el aire, porque no sé si nos interesa meternos tanto ahí, pero alguna de estas preguntas raras que te he mandado yo alguna vez sí que tenía que ver con el orden de los animales superiores, aunque ahora no nos vayamos a meter en eso, en ciertos lugares. O sea, ya sé que a nivel forense esto no tiene tanto interés porque no son tan ordenados y tal, pero sí que ocurre que los que trabajáis en este ambiente sí que sabéis que en ciertos ámbitos suelen venir ciertos animales. Por ejemplo, yo aquella pregunta que te lancé era en una playa y tú inmediatamente me hablaste de las gaviotas y de los cangrejos. O sea, Sí, hay sí, 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 sí. características particulares de ciertos entornos que se sabe. O sea, dices, si ha pasado más de un ratito, ya tienes allí seguro a tal animal. Esto es Claro, así. que es la fauna del lugar. Vale. La Pero, fauna del sí, pero que lugar, siempre vas a suele haber un encontrar orden. alguna, Sí, exacto, siempre vas a encontrar alguna que va a estar allí pendiente del alimento, ¿no? Del alimento que se le preste. Entonces, ya. claro, un cadáver, Sí, sí, pues por ejemplo claro. en el bosque, pues lo que decimos, o sea, por ejemplo en un bosque es fácil que, por ejemplo, pues alimañas o aves, por Ya, ya, ejemplo, ya. rapaces, Vale. participen en el proceso de destrucción, cogen la parte de alimento que puedan, porque también hay que decir que los otros animales le permitan, Claro, efectivamente. porque es así. Y ya está, pero sí, sí, en la playa no es raro que, por ejemplo, una gaviota te encuentres, por ejemplo, Ujú. donde estoy yo, que no es la primera vez que encontramos un delfín en la orilla. Ah, Claro, quien está metiendo ahí y ya, por ejemplo, ves a los de protección civil allí custodiando el animal, primero para que los curiosos no vayan a tocar las narices y hacerse el selfie de turno, ya, porque es así. Y después también, pues, para que la fauna no toque las narices, porque, claro, se tienen que llevar el animal, tienen que venir a buscarlo. Entonces, ya. claro, ya está, ves las gaviotas rondando. Eh, Rondando y son muy pícaras, ¿eh? O sea, son muy pícaras y hay algunas que tienen muy mala gaita. O sea, eso de que vimos en la película Los pájaros de Alfred Hitchcock. sí, 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 las sí. gaviotas tienen una mala hostia y además ese pico es brutal. O sea, ese pico Ese es sí, un arma si de, engancha el vamos. ojo del cadáver, lo mismo se lo lleva de una vez, ¿no? Sí, sí, Claro. sí, sí, por eso, por eso. Vale, Claro, vale, entonces vale. es diferente, pues por ejemplo, a lo mejor los cangrejos sí que es más difícil, ¿no? Porque claro, los animales van por debajo de la arena, Ujú. que muchas veces los ves, esas, por ejemplo, cuando pasa la ola, el resto de la ola por la arena, y la Sí, arena, y el agua desaparece, ves la arena, unas burbujitas, sí. Sí, sí, es sí. fauna que hay debajo Claro que es. de la arena, ¿no? Entonces, pues ahí tienes, pues, por ejemplo, los cangrejos que andan rodando por ahí. Claro, si les va a mano, pues pellizcan, se llevan la comida y ya está. Y no les pillas ni para Dios. No, te lo decía porque a nivel de documentación, como siempre hablamos de lo de la gente que pueda estarnos escuchando y que se quiera documentar para este tema,
Es interesante cuando vas a dejar un cadáver en una novela en un determinado sitio, enterarte de qué suele pasar en esos entornos, porque es lo que tú dices, Claro, no es lo mismo la playa, que el bosque, que la selva, que el desierto. Entonces, bueno, aunque hoy no nos vayamos a meter en este embolado, todo esto también tiene su característica propia y bueno, pues eso, pues claro, es interesante. claro. Yo no lo sabía, cuando te pregunté, me vino bien para tenerlo en Claro, cuenta. es como, por eso te dije que era interesante el Sí. dejar para el final, cuando terminábamos de hablar de los 8 escuadrones de la muerte, de la fauna cadavérica hídrica, porque va bien, Ah, precisamente, por ejemplo, cuando tienes que trabajar, pues eso, en crear una escena ujú, donde hay un cadáver acuático, ujú, pues es importante también a veces mostrar el estado en el que se encuentra, ¿no? Y aquí, claro, no es lo mismo, por ejemplo, en el agua, en el mar, como es lógico, que en agua vale. dulce, ¿de acuerdo? Vale, ¿por la acción de la sal te refieres o por No, qué no, sentido? por el tipo de animales que participan. Ah, vale, Claro, comprendido. Vale. no, ya no es por el estado del agua, Ya, sino ya, es ya. por la fauna que forma Ya. parte bueno, en lo que es la eliminación del cadáver. Entonces, por ejemplo, en el mar, Ujú. en la fase cromática, es decir, cuando hablábamos antes de la fase cromática, cuando hablamos de las autopsias, que es cuando Sí, en la coloración del cadáver, que empieza con la mancha verde, etcétera, es decir, cuando todavía está fresco, sí. podríamos decir, aquí participan, por ejemplo, los moluscos, algunos crustáceos, ¿vale? Vale, Algunos. vale. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de la fase enfisematosa, que es decir, cuando ya están los gases, Ya. ¿vale? El cuerpo ya está en un estado gaseoso. Sí. Aquí los crustáceos son más abundantes. Y lo digo porque es importante, porque yo, por ejemplo, la primera vez creo que vi en ficción un cadáver con elementos relacionados con el agua Sí. es en una de las historias de la película de terror Creepshow, de George Romero y Stephen King. Entonces Vale. hay un capítulo que es de Ted Danson, que es el protagonista, Sí. de Ted Danson y Leslie Nielsen. No, Leslie Nielsen, sí, el Sí. comediante. Ah, Sí, pero sí. no estaba de coña ella, ahí era en serio la cosa. No, no, o sea, lo bueno de Creepshow es que es terror y es comedia, o sea, tenía los dos toques, ¿no? Ah, Más vale. con un toque de cómic, está muy guapa. Vale. Y entonces, claro, Leslie Nielsen era un mafioso, Vale. ¿de acuerdo? Y Ted Danson era el amante de la mujer del mafioso. Ujú. Entonces este tío lo que hace para castigarlos es a él o sea, a Ted Danson y a la mujer Sí. del mafioso, los entierra en la orilla hasta el cuello y espera que suba la marea, poniéndoles una pantalla de televisión delante donde se pueden ver el uno al otro, pues están en playas diferentes. Entonces, claro, Buah. vas viendo subir la marea claro, y el otro es un sádico de narices. Pues al final, y lamento el spoiler si alguien no lo ha visto y le apetece verlo, cuando vuelven los cadáveres, vuelven, por ejemplo, con moluscos y demás. Claro, ya representa que han pasado tiempo Sí. desde que esos cadáveres desaparecieron, ¿no? Pero es curioso, ¿no? Porque veías los moluscos enganchados a la piel, restos de algas. Entonces esto estaba bien. Pero es que, por ejemplo, si nos paramos a mirar Piratas del Caribe, Ujú. a partir de la segunda parte, que es de la segunda película, que es cuando aparece Davy Jones, Sí. que aparecen estos Sí. piratas con aspecto de pez, etcétera. Sí. Tú ves los cuerpos y los ves con moluscos. O Ujú. sea, a medida que los ves que se van degradando más, pues la piel tiene, pues no es nada raro. O sea, es así. O sea, pasa, por ejemplo, como los caparazones de las tortugas, que ves que cuando la tortuga marina, Sí. cuando tiene muchísimos años, ves muchos crustáceos en el, En los barcos también, quiero decir que eso en los tampoco es barcos, tan raro. exacto, Sí. exacto, en las quillas de los barcos está, exacto. Entonces, cuando, por ejemplo, la disolución inicial del cadáver, es decir, cuando el cadáver también está jugoso, Ujú. aparte de estos crustáceos, tenemos los peces, o Ya. sea, la participación de los peces que se alimentan del cadáver, sobre todo, claro, dependiendo del tamaño del pez, ojo, que hay de todo, ¿no? O sea, no es la primera Bueno, vez, no, pues que, claro, bueno, si llega primero un si se ve tiburón, la alta que por jodimos, ejemplo, ¿no? pues eso, Claro, efectivamente. ha caído de un náufrago Sí, o cualquier cosa, pues entonces a lo mejor sí que te encuentras que un tiburón o un grupo de tiburones han despedazado el cadáver, o sea, se esto acabó puede la pasar, ¿no? descomposición, sí. Protozoos forman también parte Vale. de lo que es la destrucción del cadáver y los celenterados, es decir, por ejemplo, las medusas. Y Ah, otros animales de las familias de las medusas. ¿Vale? vale, espera un segundo, porque aquí tengo una duda.
¿Te acuerdas de lo que hablamos de cuando un cadáver, por ejemplo, en un lago, ¿no? El típico ejemplo de que el cadáver cae al agua y, bueno, pues se hunde, ¿no? Y luego ya más adelante pueden ocurrir muchas cosas. Una de las cosas que puede ocurrir es que el cadáver durante un tiempo esté enganchado por ahí con cualquier cosa, tarde en Sí, salir, tal. Claro, esto que me estás hablando tú, evidentemente una cosa que ocurre es que me imagino que dependiendo de cuándo el cadáver salga a flote, los ocho escuadrones de la muerte que hemos hablado antes, que actuaban en seco a la intemperie, aquí la cosa ya varía un montón, porque sale el cadáver y a lo claro. mejor ya tienen descubierto, o sea que ahí ya complica el trabajo para el Claro, claro, forense porque a mucho. lo mejor ya, dependiendo del estado del cadáver, ya las moscas no participan. Por ejemplo, porque ya no hay parte Ah, claro, blanda. entendido. Claro, Vale, entonces, vale. claro, esto depende. O sea, Ya, es ya, una ya, ya. lotería realmente, ¿eh? O sea, Es otro caso muy, hay muy que hacer, diferente. pero bueno, pues es un buen planteamiento, ¿eh? Cuidado, que Vale, esto está muy bien. vale. Y luego la disolución terminal del cadáver, es decir, la última parte, Ujú. de que ahí ya son los peces, o sea, simplemente quedan peces Ya, para intentar seguir alimentando los restos que puedan quedar. vale, En vale, el vale. caso, por ejemplo, de lo que es la fauna cadavérica hídrica en agua dulce, en Ujú. el periodo cromático, Sí. tenemos larvas de insectos. Aquí sí que es bastante parecido. Por ejemplo, los insectos estos del agua, estos es que ahora no me acuerdo el nombre, No, que a veces los ves como si se fueran deslizando. no, no, sí sé lo que dices. Y a ver, yo pescaba cuando era joven, bueno, cuando era más joven, vamos a decir, Sí, y una de las maneras de pescar es precisamente tirar moscas, que lo que están imitando es esas moscas sí, que están dejando larvas y que las truchas, de claro, hecho, las cazan cuando dejan las larvas. Claro, tú me hablas de larvas que están en el agua y que evidentemente han claro. caído y llegan al cadáver porque están dentro del agua. Vale, vale, comprendido. Exacto. Vale. Puede ser los crustáceos, Ujú. moluscos y las sanguijuelas. Las sanguijuelas se alimentan porque Ah, todavía el cuerpo tiene fluido, toma ya. Ojo, esta es buena. ¿vale? Vale, 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 vale. Comprendido. Vale. Cuando entramos en la fase enfisematosa, es decir, en la fase donde ya tenemos los gases, Ujú. seguimos teniendo las larvas, en caso de que Vale. hayan llegado al Sí, cuerpo. sí. Aquí los moluscos es al contrario que en el agua salada. Que en el mar, Aquí hay sí. menos, aquí hay Ah, menos son moluscos, diferentes. ¿vale? Vale, vale, vale. Y sin embargo hay más crustáceos, Vale. Bueno. Bien, bien. ¿vale? Sí, 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 Y sí. luego en la fase cuando se licua, o sea, en la fase de licuado del cadáver, Sí. aquí es cuando ya tenemos los peces, aquí sí que ya empiezan a participar los peces y las sanguijuelas vuelven a estar presentes. Ah, qué cachondas. O sea, se van y luego a lo mejor vuelven porque Y vuelve a luego haber ahí vuelven, exacto, liquidito, luego ¿no? vuelven cuando Vale, vale. notan que vuelve a haber fluido en el cadáver, pues entonces se ponen finas. Vale. Esto es curioso porque, claro, en el agua, supongo que, claro, en el agua, no sé si no hay olor, pero es diferente, ¿no? O sea, me Es imagino que diferente, será distinto, claro, habrá otra cosa claro. diferente que el caso de Tiene las que tener algo sanguijuelas. que les atraiga, sí, yo Yo tampoco sé no me he cómo parado a va, pensarlo, pero tiene que tener pero algo tiene que que haber atraiga al animal. algo. Vale, vale, vale. No, la verdad que, a ver, yo es que no quiero ponerme aquí pesado porque se me ocurren un montonazo de opciones, pero porque los escritores estamos muy zumbados, pero se te empiezan a ocurrir un montón de teorías absurdas de, claro, tú imagínate que un cadáver le sueltan en un río, pero empieza a bajar por el río y acaba en el Sí. mar, pues le pasará de todo. Pero a lo mejor cuando Que encuentre es un que le puede pasar forense. le puede pasar de todo porque tú piensas que, por ejemplo, Ujú, puede quedar estancado unos días en una roca claro, y entonces que la fauna terrestre o aérea sí. formen parte también de la destrucción del cadáver. Sí, pero lo que voy es a que un forense que se le ocurre a lo mejor puede darse cuenta que aunque Mm. haya encontrado un cadáver en el mar, viene desde el río, por cosas que me has contado tú. No lo sé, a lo mejor me estoy poniendo muy Puede ser, técnico, ¿no? pero... Y que lo que decíamos al principio, creo que fue al principio casi de todo, Ujú. de incriminados, que era la teoría de Locke, ¿no? De Ah, que todo sí, contacto deja rastro, ¿no? Entonces, claro, analizar también el cadáver en busca de restos que sí. puedan servir para identificar la posición o alguna de las posiciones donde puede haber estado ese cadáver antes de llegar al punto final. Claro, claro, claro. No, esto al final es muy multifactorial y hay un Es montonazo exacto, de... es mucho trabajo, Y sí, sí, eso te iba a decir, que mucho trabajo. de lo peor que te puede pasar, por lo que me estás contando, es encontrar un cadáver en el mar ya atacado. O sea, decir, madre mía, a Claro, ver, pues no sé, pues estaba ahí, se ha ahogado, ya está. O claro, sea, es complicado. Y luego, claro, es muy luego complicado. la identificación del cadáver, Ya, es una de las grandes finalidades, ya. y que, claro, se te puede complicar porque, claro, dependiendo del estado del cuerpo, Como no sea a nivel de ADN, a lo mejor hay veces que ni eso. ADN, protésico, Bueno, sí, claro, claro. efectivamente, efectivamente.
Vale, vale. A ver, no sé si me ibas a comentar otro tema o te puedo preguntar ya por el tema de la granja de cuerpos, que esto es muy No, curioso. sí, Cuéntame, puedes. cuéntame lo de la granja de cuerpos porque, Bueno, la claro, Granja de Cuerpos yo la sí. descubrí a raíz de leer el quinto libro de Patricia Cornwell de la serie de Calle Escarpeta. Calle Ujú. Escarpeta, a ver, realmente si te lo paras a pensar es un despropósito, porque es una forense multimillonaria que se encarga de hacer investigaciones y tal, pero bueno, funciona. O sea, realmente si no pasamos en la libertad Ujú. de la ficción, Sí, claro. pues hombre, está muy bien, ¿no? Lleva casos que está muy bien, lo que pasa que es lo que te digo. Ah, Ya, si ya, tratamos de ser coherentes sería imposible, pero bueno, que le verosimilitud puedes dar el limitada. juego. Sí. Y, pero bueno, entonces el quinto libro, creo que se llamaba La Granja de Cuerpos, si Ujú. no recuerdo mal, y se basa en que bueno, realmente hay varias granjas de cadáveres en Estados Unidos. eh, la gran mayoría forman parte de universidades y lo Ujú. que hacen es estudiar precisamente el estado de descomposición y de destrucción del cadáver en diversas situaciones. Pues, por ejemplo, lo que te decía antes de una lona, pues por ejemplo dejan un cadáver, lo cubren con una lona y entonces van haciendo estudios de cómo ese cadáver va evolucionando, podríamos decir, Sí, 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 sí. a los diversos estados dependiendo pues, de la temperatura, las condiciones, estudian los insectos que van atacando el cadáver. Y es curioso porque, por ejemplo, no sé si en todas, pero algunas sí que ponen como jaulas para proteger el cadáver precisamente de alimañas, por ejemplo, como las zarigüeyas, para que no, Ah, claro, no se pongan a atacar el cadáver y por lo tanto afecten al estudio, porque hay que decir que estos cadáveres son donantes, son personas que ya. donan su cuerpo a la ciencia. Claro, pero me hablas de, claro, un estudio, digamos, paramétrico en el sentido de vamos a ver qué hace cada bicho para Hmm, luego ya poder estudiar todo en conjunto. Entonces, si apartas a las alimañas, te quedas solo con los escuadrones de la muerte a nivel de insectos, claro. puedes hacer ese estudio, luego ya Claro, ves lo que entonces hacen pasa. todo, ¿no? Y cómo afecta al terreno, es Ya. decir, por los residuos que deja el cadáver, cómo afecta al propio terreno o cómo el propio terreno puede afectar también al cadáver. ¿Vale? Entonces van haciendo de estudios de todo tipo, ¿no? Y de eso, ¿no? Dependiendo por la condición, pues por ejemplo, otro caso, por decir, ¿no? Es decir, pues un cadáver que esté metido en una caja. Ujú. Lo dejan y ven a ver cuál es el proceso. Ya. Claro, ¿Vale? porque Entonces, sí, sí. dime. No, que te iba a preguntar que una duda que me surgió a mí, concretamente cuando has dicho esto ahora de la lona, es qué pasa si un cadáver no es que esté completamente cubierto, sino parcialmente cubierto. Imagínate que por lo que sea hay un cadáver que Pues está cubierto, posiblemente pues habrá una parte del no. cuerpo que Claro, se pueda ver más afectada claro. a nivel de descomposición Ujú. que otra. Es que ¿Entiendes? esto no es ninguna tontería, porque a lo mejor en una No, cierta no. circunstancia un cadáver lo han tapado con algo. Imagínate que, yo qué sé, Es lo que típico, ¿no? Que. yo he visto y he visto Sí. fotografías reales de algún cadáver de gente tapada con muchas mantas que han fallecido en casa Ujú. y el estado de descomposición es muy diferente debajo de la manta Claro. que la parte del cuerpo que ha quedado fuera. Tiene sentido, tiene sentido. Por eso preguntaba. Y yo también lo pensaba un poco a nivel ficticio, de que imagínate que alguien deja un cadáver en un sitio, le tapa con algo y luego piensa que Mm. ese algo, lo que sea, le puede incriminar, sea una manta, un abrigo, una Sí, alfombra, y se la lleva. Aún así, el forense podrá darse cuenta de que haya pasado algo. Algo podrá decir, oye, esto sí. se estaba descomponiendo de una manera, esto otro no. O sea que todo esto que dices de la granja de cadáveres, evidentemente no es ninguna chorrada. Por cierto, No, no. a nivel legal, Sí. ¿tú sabes si las granjas de cadáveres no sé cómo decirte, están permitidas? O sea, me has dicho en Estados Unidos, pero yo no sé si en todos los países se puede hacer esto. No lo sé, no lo Debe ser sé. Esto sí que es complicado, ¿eh? verdad que lo he intentado encontrar. Creo que en el Reino Unido hay alguna, No es pero fácil, creo que supongo. fuera no es fácil, no es fácil. Supongo que depende Ya, de la legislación de cada país y todo claro. esto, porque es lo que te digo, se basan sobre todo pues también de tener donantes, ¿no? De cadáveres Ya, para... ya. entonces, pues bueno. Y luego también hubo una en CSI y Las Vegas, me Sí, acuerdo que sí. yo ya sí que sabía que ya, ahí ya conocía la granja, perdón. Y, y justo aparece Gil Grissom, que era el gran investigador de la serie. Este capítulo lo recuerdo, recuerdo el principio, pero cuéntame, Claro, cuéntame, y sí. entonces acudía a esta granja para averiguar realmente si podía, como él estaba pensando, Sí, podía haber ocurrido, ¿no? El asesinato. Y me acuerdo que hacían hasta una bala con carne de vaca congelada para hacer una prueba ya. de,
de disparar, a ver si a través de ahí podía haber llegado antes los insectos. Bueno, era toda una historia, ¿eh? O sea, ahora no me acuerdo bien cómo era, pero iba por ahí la cosa, ¿no? Es que yo no sé si es el mismo capítulo, porque a mí me suena que había un capítulo en el que lo que pasaba era que encontraban un cadáver en una granja de cadáveres, pero se daban cuenta de que no debía estar ahí. Y Sí, no este también, pero no me acuerdo si era del claro. mismo, ¿eh? También Ya, igual era tienes otro razón, ¿eh? capítulo, pero que era Puede ser, pero sí que es curioso. verdad que Sí, tenía un capítulo que también claro, era de iba eso, si por no era ahí. el mismo, exacto. Vale. Pues estos lugares, a ver, claro, el nombre común que tienen es este, ¿no? La granja de cadáveres o la granja de cuerpos, pero realmente se les llama laboratorio de tafonomía. La tafonomía es esa parte de la arqueología y de la antropología que lo que hace es estudiar el proceso precisamente de los cuerpos, desde el Ujú. momento en que se mueren hasta que se pueden llegar a convertir en fósiles. ¿Vale? Entonces lo que hacen es Ah, un estudio para ver, pues eso, ¿no? O sea, cómo afecta, porque claro, a nivel antropológico esto claro, eso es eh, muy interesante. es oro, o Claro, sea, es importantísimo, ¿no? claro, claro, Entonces, claro. es lo que te digo, o sea, se mira eso, ¿no? El proceso de descomposición por cómo afecta dependiendo del clima, dependiendo del entorno. Y la primera de todas, que precisamente es donde ubica Patricia Cornwell su novela, Ujú. es la primera, que es la Universidad de Tennessee, que esta sí que se conoce como la Granja de Cuerpos, es la más Vale. antigua. Empieza en 1971, es el doctor Bill Bass el que dice, bueno, él necesitaba conocer los procesos de descomposición de los cadáveres basándose precisamente en Sí. el entorno y las condiciones. Entonces consigue la financiación Ujú. para crear pues este terreno especial para poder, y ya ves, desde el 71 sigue en activo y ha servido como pionera precisamente para en otros puntos crear nuevas. Por ejemplo, la de Texas, que creo, no sé si está en San Antonio, creo que sí, es la más grande que existe, la más grande del mundo. O sea, ahí se ve que el terreno es colosal, o sea, es gigantesco y por lo tanto pueden coger y jugar más precisamente con el entorno, ¿no? Para poner los cadáveres en Es que, condiciones más... es que cuando has hablado de granja de cadáveres, una de las primeras cosas que me venía a la cabeza es el hecho de que, claro, podrás poner cadáveres ahí para estudiarlos, pero tendrás que también estudiar la distancia a la que los colocas. Porque al final, Claro, claro, si tienes un cadáver y luego no los tienes pueden otro, apiñar. no, no, Bueno, o sí que los pueden apiñar sí, precisamente también para para hacer ver estudios de este tipo. cómo afecta el Hablamos, apilamiento, ¿no? hablamos de de las cadáveres. fosas una vez, me Sí, hablamos acuerdo. de las fosas precisamente con el Claro, tema de la saponificación, claro. de cómo la humedad en los cuerpos más que Hundidos, están más digamos. abajo, Sí. los fluidos del cuerpo, pues hacen que precisamente pues cojan este aspecto de jabón o Pero yo aspecto también, de cera, de adipocira. también te lo decía por otro tema, y es por el hecho de que, claro, en una granja de cadáveres, si habitualmente hay cadáveres, pues claro, es bastante probable que también haya más afluencia de fauna cadavérica de lo habitual, con lo Claro, cual, si además los tienes muy cerca unos de otros, te pueden estropear el estudio, entre comillas, porque tú no puedes calcular cómo de rápido ha llegado ahí el insecto si siempre hay claro, insectos de estos allí. Con lo cual la claro. cosa me sigue Lo que pareciendo pasa que yo muy creo compleja. a ver, que no los ponen, a no ser que quieran hacer el estudio así, Ya. no creo que pongan cadáveres al mismo tiempo. O sea, yo creo que Ah, vale. tienen como, pues, por decirlo así, un banco de cadáveres, Ujú. ¿vale? Que los deben tener pues, preservados en En neveras, congeladores. sí, vale. Y entonces, cuando lo necesitan, lo sacan y lo ponen. Entonces, pues bueno, a partir de ahí, pues entonces ya pueden ir datando. Es decir, pues bueno, se ha colocado en tal Tal fecha día, y a tal partir de hora. ahí, pues ver el proceso, ¿no? Y las condiciones, sobre todo, que lo quieran poner. Porque lo que hacen es eso, o sea, es tomar todo, ¿eh? Temperaturas, luego lo que te digo, muestras del terreno, etcétera. O sea, es curioso porque a veces ves, está bien, o sea, si puedes ver imágenes como por ejemplo hay zonas con matorrales. Y claro, es que debajo de ese matorral hay un cadáver. Ah, vale. Claro, Ya te pillo. es curioso, sí, sí. Te iba a decir, bueno, sí, claro, no, efectivamente, que supongo que hasta que se empezaron a hacer estas granjas de cuerpos, toda esta gente que me decías que inició el estudio de la entomología tiempo atrás, que lo Mm. haría con animales, supongo, y tal, no, claro, no, no es lo mismo, no tienes la misma información, no es lo mismo un ser humano, aunque habrá similitudes, que un Claro, pájaro o que otro tipo de animal, con lo cual lo de las granjas de cadáveres debe ser muy importante a nivel incluso judicial, porque habrá gente que se habrá salvado de claro, ser acusado de un asesinato
por lo que se estudia en estos lugares. Oye, antes de que nos No, vayamos, sí, es dime, dime. importantísimo, es importantísimo. Y además es curioso porque precisamente en la época de los 70 es Sí, cuando la criminología en general pega un repunte muy grande, ¿no? Y sobre todo en Estados Unidos. Pues tenemos, por una parte, toda sí. este estudio, ¿no? A través de, gracias a la granja de cadáveres. Pero luego, por ejemplo, también tenemos el caso de Robert K. Ressler, para Ujú. aquellos que hayan visto Mindhunter, la serie Ah, sí, Mindhunter. sí, sí, sí. Y el compañero, ahora no me acuerdo el nombre, pero bueno, Robert Redler fue el que acuñó el término del asesino en serie. Ya, Serial killer es él, o sea, es a partir de aquí, de los años 70 cuando se empieza a hacer un estudio real sobre la conducta de ciertos asesinos que acaban cumpliendo, pues esto, ¿no? Las características del asesino en serie, del asesino reincidente. Entonces, vale. es una época muy importante. Sí, Sí sí, que es sí, a cierto que en otros nivel. países tarda más en llegar, España pues realmente tardamos, ¿no? O sea, porque bueno, también nos vimos afectados por ciertos factores que no vamos a mencionar, pero no, no, o sea, que es así, o sea, de Sí, polémicas y de hostias, ya. pero es así, esto limita mucho, ¿no? Porque no accedes a ciertos estudios y a ciertos conocimientos que luego sí que se han aplicado y que aquí hay auténticos especialistas muy buenos y reputados, ¿no? Pero Perdona, es eso, pero es verdad. ahora que comentas lo de los asesinos en serie, no quería que cerráramos sin comentar un poquitito, aunque fuera por encima, El silencio de los corderos o similares, es decir, cómo la Bueno, entomología se ha mencionado en el cine y si se ha hecho bien o no. Porque el caso del silencio de los corderos entiendo que lo que se hace es esto de colocar un bicho que no debería estar ahí, pero no sé hasta qué punto, bueno, pues está bien o sí, no. pero yo Ujú. creo, y creo no equivocarme, que es de las primeras películas que tratan el tema de la entomología forense, aunque sea a través de esta polilla que se hizo tan famosa, ¿no? Lo que es Sí, la esfinge de la calavera, el Acherontiatropos, ¿vale? Que es ajá. esta polilla que tiene la calavera Dibujada en el en lomo el lomo. y que a partir del Silencio de los Corderos se hizo muy popular, hay mucha gente que se la tatúa, hay un montón de elementos donde aparece la polilla, etcétera. Pero es que lo más, que yo esto sí que me acuerdo bien, es el grupo de personas que se encargan del estudio entomológico, perdón, que Sí, es que llevo un catarrazo, no te preocupes. entomológico, Me acuerdo que eran dos personajes y que uno de ellos le sí, tiraba sí, los trastos que a los la ponen así pelota y muy tal. frikis, que los ponen muy frikis Sí. y tal, y son los book boys, o los, sí, book boys, me parece que se debe pronunciar en inglés, que son los chicos bicho, ¿vale? Ah, Bug Boys, sí, 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 ya sé lo que dices. Ya, 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 sí, 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 sí. back o Sí, book, lo que sí. sea. En cristiano sería Bug Boys, Sí, efectivamente, sí, sí. mi inglés de Cambridge. Que son los entomólogos y son los que realmente le dan el valor a la Ujú. polilla, bueno, que cogen y al extraer de la garganta de las víctimas la polilla en estado de pupa o crisálida, ¿no? Es decir, Sí. que luego es Aníbal Lecter el que hace la valoración como que es el cambio, ¿no? Del asesino, es decir, de la transformación de quién era antes y Ujú. quién se quiere convertir después, ¿no? ¿Sabes? O sea, y eso es lo que, sin contar de que obviamente el personaje de Aníbal Lecter sirvió también para darle un aspecto, un antes y un después al asesino en serie en la ficción, ¿no? O sea, esto de Bueno, es lo... que esa película, no nos vamos a poner frikis, pero esa película es Sí, la de sí, Dios en sí, un montón de sí, sí. sentidos. Pero yo lo que te iba a comentar es que me llama la atención que digas que es una de las primeras películas que menciona la entomología, porque en realidad Mm. esa pupa que sacan de ahí no tiene que ver con la entomología sobre el cadáver, sino que de hecho ellos se No, dan cuenta de que eso no debería estar ahí, que es lo es que curioso, no ¿no? debería, exacto, no debería Claro. estar allí, ¿no? Entonces, está bien porque además el cuerpo no se ve afectado. Es curioso porque no se ve Mm, afectado por los insectos claro. y parece eso, que el cadáver sea muy reciente. Entonces aquí sí que ves ciertos Ya, fallos, ¿no? O sea, el ya. cadáver estéticamente es Está bonito. muy, sí, exacto, está muy bien O sea, todavía, no efectivamente. está en un estado como realmente debería estar en las condiciones en que se encuentra, ¿no? Ya. Entonces, ahí está. Pero bueno, Sí, a ya raíz digo, o sea, de. está bien, o sea, Sí, es un dato muy curioso y a partir de aquí sí que empiezan a haber pues, más películas donde sí que se toca el tema de insectos. Ahora mismo no me acuerdo ninguna en especial, pero sí que es verdad que El silencio de los corderos es un antes y un después, ¿sabes? sí. Además, ese, ya te digo, yo sigo insistiendo, Aníbal Lecter el Aníbal Lecter de Anthony Hopkins es increíble, ¿no? Es uno de los El, personajes el- más currados ah, del cine con sí, sí. diferencia y tiene Ese además. famoso, sí, sí. No, dime, Me dime, comí dime. con un poquito de Chianti, ¿no? Ligado. Que tú lo tienes en el. Clarice.
Vamos a comentar un tema personal. Tú lo tienes como estado de WhatsApp, lo de estoy pensando Sí, sí, seriamente en eso, comerme a pero mi esposa. eso es de Aníbal, esa es de la Bueno, continuación. vale, Y vale, en es de la y en la continuación. novela, porque yo sí que me he leído las novelas, lo dice, ¿no? Se lo dice Sí, al policía sí, que le está al que es el comisario, y se lo sí. dice, estoy pensando seriamente el comerme a su A esposa. su esposa, claro. Pues tú has puesto a Sí, mi sí, esposa, que está muy bien. Es a la de chungo y sí, sí, romántico. Está muy bonito, sí, sí. sí. Pero sí, sí, es una, o sea, es el lado de darle, pues eso, ¿no? Ese carisma especial Sí. a un villano, a un señor villano. Además, siempre lo digo, ¿eh? O sea, en la película de Aníbal, el final no tiene nada que ver con la novela. A mí el final de la novela me gusta más porque siempre he pensado, ¿por qué en la ficción el villano no se puede quedar con la chica? En este caso se Y es la así, o sea, en comería. la novela, y voy a hacer el spoiler, y que no la haya visto, mala suerte, o sea, Ujú. que no la haya leído, y es que Aníbal se queda con Clarice. Hostia, esto no lo recuerdo, pero me hablas de la primera, la del Silencio de No, los no, Corderos. en la segunda, o sea, en la segunda, la continuación de El Silencio de los Corderos, que es Ah, Aníbal, sí, que él está en Florencia, este que libro ahí no lo he pues leído, demuestra sí. más todavía los gustos que tiene y todo Ujú, esto, ujú. y esa persecución que tiene Clarice Starling, porque tiene una obsesión con Aníbal, es el caso que siempre le ha marcado. Sí, Eh, Él al final acaba huyendo. O sea, decide sacrificar su mano sí. para pues escapar y ya está. En la novela, Clarice y Aníbal se van juntos Esto no lo y, recordaba. y empiezan una relación. Claro, esto, claro, ¿qué pasa? El moralismo quiso que el moralismo del cine estadounidense, Ujú. que esto al final no podía ser en el cine. No era viable. Entonces, yo lo opino, o sea, ¿por qué no? O sea, en la ficción, a veces sí, a veces, ¿por qué no puede acabar el villano con la chica? Pues lo que tú dices, porque le ponen reglas a todo y en realidad lo interesante de la ficción precisamente es... Cuando es una relación enfermiza, porque es una relación enfermiza, pero Sí, es una relación enfermiza por parte de los dos. Tienen un nivel de obsesión del uno por el otro que han pasado años y no se pueden olvidar. sí, pero en realidad no está tan alejado de la realidad, porque mira lo que Claro, pasaba es que es así. con, ¿cómo se Es llama? un- Ay, el típico asesino este, Ted Bundy, Ted Bundy tenía una pareja estable mientras hacía todas las burradas que hacía. Pero son muchos, pero es Por que eso, eso muchos, y lo hemos hablado también en episodios anteriores, sí, de estas relaciones tóxicas, de estar con gente ya, realmente enferma. Y luego, pues bueno, ya no hablemos de los que de los participan. admiradores en cárceles, ¿sabes? O Sí, sea, la cantidad de admiradores que tienen muchos de estos personajes, el propio Ted Bundy tuvo ¿sabes? luego una admiradora o varias, Sí, vamos, o sea que o sí, Charles sí, Manson. Charles Manson, con sí. quien, no sé si, no, creo que no se había no se llegó a casar al final, porque se ve que quien quería casarse ya tenía pensado un negocio de que cuando se muriese Charles Manson, comercializar su cuerpo y hacer, pues bueno, hacer como un tour, ¿sabes? Con el cadáver de Charles Manson. Ah, llevárselo por ahí y enseñarlo como el que enseña Sí, ahí sí, 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 en plan un como si fuera una santo. feria. Sí, sí, como si fuera un auténtico espectáculo de feria, pues lo mismo. Muy americano todo. Bueno, señor, que Sí, nos estamos ya desviando, que nos ponemos tú y yo sí, frikis con y estos ya temas se nos porque nos acaba el tiempo encantan. también. Seguro que hay gente que le mola, por supuesto que sí, pero vamos a centrarnos en el tema. Bueno, pues nada, por fin hemos hablado de los 8 escuadrones de la muerte. Sé que este tema está cerrado. Ahora ya Sí, podemos ahora sí, cambiar ahora de sí. tema. No sé de cuál vamos a hablar en el próximo programa porque ya ni sé lo que hemos hablado, o sea que no voy a columpiarme y a decir uno que no es. Tenemos que verlo. Pero nada, encantados de haberos tenido aquí con nosotros una vez más. Esperamos que os haya gustado. Voy a repetir el correo del programa, aunque a la gente veo que le están gustando más las redes sociales, pero bueno, yo lo repito. Correo incriminados@gmail.com. El que quiera mandar sugerencias, preguntas o lo que sea, ahí nos tiene y le responderemos adecuadamente. Así que nada, señor, si no tienes nada más que comentar, lo dejamos aquí. Nada más que comentar. Acordaos que si veis mariquitas por ahí, ya sabéis cuál es su finalidad. Y las cochinillas ya significa que Y las llegáis tarde, cochinillas, no llegáis olvidéis tarde. nunca jugar con ellas. Son muy bonitas. Y también tienen una finalidad preciosa. Y con este mensaje tan agradable nos despedimos hasta el próximo programa. ¡Hala! Que vaya bien todo. Hasta Chao, luego. chao. Hasta luego.